¿Quieres aprender a dibujar simbiotes? Además, el día de hoy vamos a dibujar a Carnage. ¿Estás listo? Vamos echando trazos. Hello, this is First, and I'm J. Scott Campbell. Hola gente, soy Humberto Ramos y vean por favor echando trazos porque yo también lo voy a empezar a ver. Hey guys! First, okay, first. Let's give a round of applause. Y bueno amigos, antes de comenzar de lleno con mi video, con mi programa del día de hoy, quiero decirles que estamos llegando a mi episodio número 100. 100 jueves consecutivos de echando trazos gracias a todos ustedes. Ha sido una aventura padrísima el poder estar compartiendo con ustedes cada jueves algo de mi experiencia en todo este tema del mundo de los cómics. El haber hecho Soul Keepers definitivamente me ha enseñado muchas cosas que quiero transmitírselas. Y bueno, como ustedes bien saben, ya tengo videos los martes, ya tengo ahorita también videos los domingos, pero bueno, todo comenzó los jueves, 100 jueves consecutivos. Hoy es mi video número 100, qué mejor que compartirlo con todos ustedes. Y bueno, ahorita que estamos en esta época de quédate en casa echando trazos, la verdad es que me lo he pasado dibuje y dibuje. Ustedes, los que me han estado siguiendo en mis otras redes sociales, de Instagram o de Facebook, se han dado cuenta que he estado subiendo muchísimos dibujos, muchísimas ilustraciones. La verdad es que ahorita hay un poquito más de tiempo, además de estar dibujando páginas de Soul Keepers. Y bueno, ahorita quiero mostrarles un par de ilustraciones de las últimas que he hecho. Por ejemplo, esta doctora Amanda, tan popular personaje de Soul Keepers, esta quise hacerla totalmente de cuerpo completo, con su rifle de tiburón. Y bueno, es una ilustración padre porque pues finalmente está hecha en un tamaño tabloide que me permitió hacer así, ahora sí que todo el cuerpo de manera completa. Y otra ilustración que estuve mostrando varios avances de ella y que finalmente se las voy a mostrar totalmente terminada por primera vez aquí, mi video número 100, es justamente esta de Batman en la versión de The Dark Knight Returns, con el Robin mujer. Y que bueno, ya por ahí habían visto un poquito de los lápices, habían visto en mis redes sociales un poquito de lo que era el proceso de entintado, pero bueno, pues finalmente quería aprovechar ahorita aquí en el programa para enseñarles esta ilustración totalmente terminada. Así que no olviden seguir mis otras redes sociales, porque ahí estoy subiendo muchísimas otras ilustraciones que no siempre van a ver aquí en mis videos. Y bueno amigos, entremos de lleno a nuestro tema del día de hoy, cómo dibujar simbiotes. Y bueno, es que en 1988 Marvel Comics nos tomó a todos por sorpresa cuando creó este impresionante villano, a Venom, un personaje, uno de los personajes que más han trascendido en la historia de los cómics y que bueno, que realmente ha puesto a batallar al pobre del Hombre Araña. Este personaje que fue también parte creado por el mismísimo Todd McFarlane, este gran artista y autor de cómics, y que bueno, cuando pensábamos que las cosas no se podían poner mejor que esto o más locas que esto, en 1992, ¡pum!, llega nada menos y nada más que Carnage, este nuevo villano que también ha sido impresionante, la forma como se maneja, la forma como es, desde su diseño, etcétera, etcétera. Cómo retoman el concepto de la parte de este simbiote, de este alien, pero lo mezclan con la misma sangre de este personaje, lo cual lo vuelve un personaje realmente loco, agresivo, etcétera, etcétera. Y que además todos sabemos que próximamente lo veremos en la nueva película de Venom 2, tanto estamos esperando. Y bueno, Carnage, yo lo conocí perfectamente la primera vez, recuerdo, en estos cómics de Maximum Carnage, una saga realmente que ya es un clásico, pero la verdad padrísima, porque aquí pudimos ver a Carnage con otros villanos luchando contra Spider-Man, y que bueno, no le quedó de otra al mismísimo Spider-Man que aliarse con Venom para poder vencer a Carnage, ¿no? Entonces aquí vemos
algunas de estas clásicas portadas de esta saga, de este Maximum Carnage, que la verdad, quien no lo ha leído se lo recomiendo muchísimo, uno de los grandes clásicos del cómic. Y bueno, aquí vemos esta portada padrísima con el puro rostro del Carnage. Y bueno, realmente les recomiendo muchísimo esta saga para que la vayan a leer. Y el día de hoy quiero platicarles cuál es mi secreto, mi gran consejo para que tú más fácilmente puedas dibujar estos materiales, este simbiote, este alien que cubre el traje tanto de Venom como de Carnage. Y la realidad es que todo el secreto reside en poder utilizar una punta de pincel, ya sea tal cual un pincel como tal o como este estilógrafo desechable que tiene punta de pincel. Entonces, por ejemplo, tengo esta ilustración de Venom que me va a servir muchísimo para poderte ejemplificar mejor cómo con el uso de estas puntas de pincel es muchísimo más fácil dibujar toda esta parte de los simbiontes. Entonces, con esta punta de pincel, la verdad es que es bien fácil todo este tema. Fíjate bien cómo los trazos pueden ir de gruesos a delgados, y eso la verdad es que facilita muchísimo todo este trabajo para crear la parte de los negros del simbionte. Entonces, te vas de grueso a delgado y ayuda muchísimo en la parte del tema. Por ejemplo, voy a hacer otro trazo nuevo acá arriba. Entonces utilizas un punto delgado y luego simplemente ya con lo que viene siendo el de punta de pincel ya puedes empezar a hacer los gruesos, los delgados que necesitas para generar todos estos efectos. Entonces esto la verdad es que ayuda muchísimo en todo este proceso de ir ahora sí que generando efectos para tu simbiote. Y bueno amigos, pongamos en práctica lo aprendido y echemos trazos con Carnage. Y bueno amigos, pues comencemos a dibujar este Carnage. Y bueno, la realidad es que con esta ilustración te voy a terminar de enseñar y de dar todos mis consejos y tips relacionados a cómo tú más fácilmente vas a poder dibujar estos simbiotes. Y bueno, lo primero que hay que hacer con este Carnage es empezar evidentemente con toda la parte de los trazos básicos. Aquí estoy utilizando un lápiz de grafito de la marca Staedtler, dureza H. Y bueno, pues aquí como te puedes dar cuenta, lo primero pues evidentemente es ir haciendo todas estas formas básicas de lo que va a ser nuestro Carnage, de lo que viene siendo la parte del cuerpo. Y aquí comienza el tema de los consejos y de los tips que te quiero dar. Primer tip, a la hora que estés dibujando a Carnage, es bien importante que recuerdes que el cuerpo de Carnage no es tan musculoso, tan grande como el cuerpo de Venom. En los cómics, como tal y como se creó a Carnage, su cuerpo es más delgado, es más estilizado. Digo, a la fecha no sabemos exactamente cómo va a ser la versión de Carnage de la película, pero evidentemente este Carnage que yo estoy dibujando pues está basado en la parte de los cómics. Y en los cómics Carnage definitivamente tiene un cuerpo muy atlético, con músculos marcados y todo, pero no tan grande, no tan extremadamente musculoso como lo que viene siendo Venom. Y otro de los tips importantes que hay que tomar en cuenta a la hora de dibujar a Carnage es que lo que viene siendo su simbiote, lo que viene siendo este alien que cubre el cuerpo de Cletus Kasady, es un simbiote muchísimo más inestable que el de Venom. Entonces es importante que cuando estés dibujando un Carnage pues le pongas muchos elementos alrededor de su cuerpo, muchos como tiritas
como el simbiote que está en movimiento, muy, muy inestable, y eso también es una diferencia importante a la hora de dibujar a Carnage en relación a la parte de Venom. Y como también te puedes estar dando cuenta, ahorita que estoy dibujando los trazos, los lápices iniciales de este personaje, fíjate cómo en estos momentos no me estoy preocupando por hacer todo el detallado de los efectos de la sangre como tal, que tiene esta sangre como escurrida en todo su cuerpo. Más que nada lo que me estoy abocando ahorita es hacer tal cual sombras de los músculos, sombras tradicionales, sombras en el cuello, en los músculos, en sus brazos, hombros, etcétera, etcétera, sin todavía preocuparme por la parte de la sangre. El tema de la sangre lo vamos a dejar hasta el final. Esto es bien importante porque si desde el principio empiezas a rayonear la parte de la sangre, te vas a hacer pelotas. Digo, créemelo, estuve practicando varias veces la ilustración de este Carnage para poder llegar a este programa número 100 bien preparado. Y la realidad es que a la hora que estuve haciendo estas prácticas y estos trazos iniciales, si le ponía yo desde el principio todos los efectos de la sangre, la verdad es que en los lápices pues se hacía un relajo y te llegas a confundir, ¿no? Entonces, lo primero de lo que te tienes que preocupar es hacer las sombras tradicionales. Es como si estuvieras como dibujando un Venom flaquito, por así decirlo. Hasta el final vamos a dejar el tema de lo que es la sangre, ¿no? Y bueno, fíjate ahora ya cómo empiezo ahora sí a ponerle estos elementos del simbiote inestable, como te comentaba. Todas estas tiritas que estoy poniendo alrededor del cuerpo son muy importantes porque eso es una parte característica de este Carnage. Normalmente su simbiote está todo en movimiento y por eso es importante cuidar estos detalles. Entonces, pues bueno, comencemos ahora el proceso del entintado. Vamos ya ahora sí a entintar nuestro Carnage. Aquí para entintarlo estoy utilizando un estilógrafo desechable, ahora de la marca Faber-Castell. En este caso es un grosor delgado, es el S el que estoy utilizando. Y recuerda que el listado completo de los materiales que utilizo para hacer estas ilustraciones lo podrás encontrar en la descripción de este video. Entonces aquí, si te das cuenta, pues estoy prácticamente entintando poco a poco lo que viene siendo ahorita la parte del rostro. Ahora cambié de estilógrafo, estoy utilizando un estilógrafo un poquito más grueso. Ahora estoy con el F. Este F a mí en lo personal me agrada bastante porque me facilita el proceso del entintado de lo que viene siendo contornos. Este grosor F yo lo utilizo muchísimo para el tema de contornos y también lo utilizo bastante para la parte de sombras. Por ejemplo, esta sombra que le acabo de hacer en el cuello, bueno, pues eso es gracias al F que estoy utilizando. Entonces aquí sigo entintando poco a poco todos estos elementos del simbiote inestable que evidentemente y tal como lo vimos en este programa, más adelante voy a utilizar mi estilógrafo de punta de pincel y con esta punta de pincel pues voy a rematar la ilustración. Bueno, entonces seguimos. Fíjate bien, aquí con mi estilógrafo F, cómo estoy entintando todas estas partes. Pero tal y como te había dicho, hasta ahorita nada de meternos con la parte de la sangre. Eso lo vamos a dejar hasta el final. Ahorita son simplemente las sombras tradicionales. Entonces sombras aquí en el brazo, algunos efectos de los músculos, estas garras, seguir intentando estos elementos inestables del simbiote. Ahora vamos a meterle un detallado de sombras a toda la parte del cuello, de los trapecios. Entonces aquí es puro detalle, puro sombreado y es un sombreado tradicional. Seguimos todo el tema y aquí lo que voy a hacer a continuación para rellenar algunos de estos espacios voy a empezar a combinar mi estilógrafo F
voy a empezarlo a combinar con el punta de pincel y también incluso para espacios de negros que son mucho más amplios voy a utilizar lo que viene siendo mi marcador Charpak, que en este caso yo utilizo el negro, el Super Black, así se llama, y que para este tipo de espacios amplios como el que estoy entintando en este momento, pues de repente sí es más tardado estarlos entintando solamente con el estilógrafo delgado, con el F. Entonces definitivamente ahí en estas áreas grandes es mejor dejarlas sin rellenar, así como lo hice en el pecho. Y ahorita en unos momentos más, ya aprovechando ahora sí con un punto más grueso, como puede ser el Charpak, pues ya lo iremos rellenando. Entonces continuamos todo este proceso del entintado. Aquí es importante considerar que toda la parte de contornos estamos haciéndola un poquito más grueso, elementos internos los dejamos un poquito más delgados y seguimos con esta garra que está ahora sí que hacia el frente. Esta es una ilustración padre con cierto nivel de dificultad porque bueno, tiene perspectiva, entonces hay que cuidar esta parte también de la perspectiva. Esta es una buena ilustración también para practicar el tema de la perspectiva, ya que estoy aventando el brazo y la garra hacia adelante. Y bueno, continuamos todo el proceso de sombreado. Entonces, como te digo, hasta ahorita puras sombras tradicionales, todavía nada de detalles de la sangre. Entonces, aquí ya me estoy valiendo de mi estilógrafo, el de punta de pincel, para toda la parte de contornos que necesito más gruesos. Y obviamente todo lo que está más hacia el frente, como es en este caso la garra de este Carnage, ahí sí definitivamente estamos engrosando aún más el contorno de lo que viene siendo la garra. Bueno, ya con el F vamos a empezar ahora sí a rellenar algunos espacios que habíamos dejado vacíos con la parte de negros. Toda la parte del rostro, esto es importante, todo lo que va alrededor de los ojos del Carnage, esto es importante que vaya de negro, es todo lo que va alrededor de la boca y de lo que viene siendo sus colmillos, todo esto va totalmente de negro. Esto, bueno, pues es parte del diseño tradicional del Carnage de los cómics, que como te decía, habrá que ver qué modificaciones le hacen al de la película, y si al final de cuentas el de la película lo hacen muy diferente al del cómic, pues bueno, pues más adelante tendremos que volver a dibujar a Carnage, pero ahora el de la versión de la película y el siguiente año. Pero en estos momentos, como te comentaba, pues estoy haciendo el cómic. Entonces ahora sí, con el Charpak, todos estos espacios que habíamos dejado simplemente en blanco, ahora sí los rellenamos rápidamente con lo que viene siendo este Charpak, y de esta forma pues podemos abarcar grandes extensiones de negros de una forma sencilla, de una forma rápida. Seguimos aquí detallando un poquito lo que viene siendo algunos de los elementos que nos hacían falta de los temas. Y bueno, aquí viene otro de mis consejos importantes a la hora de dibujar a Carnage. Fíjate bien cómo antes de meter el detalle de la sangre ya lo voy a colorear de rojo. Esto también es algo que me di cuenta que me ayudó bastante a poder definir mejor y ubicar mejor los detalles de la sangre del cuerpo. Entonces, antes de ponerle la parte de la sangre, ya lo voy a colorear totalmente de rojo. Entonces vamos coloreando nuestro Carnage totalmente de rojo. Aquí de igual manera estoy utilizando este Charpak, este marcador que es el rojo, se llama Deep Salmon, y ya lo voy a rellenar por completo, totalmente rojo, dejando algunos elementos en blanco para las sombras. Y ahora sí ya estamos listos, continuando con esto que platicamos en este programa del día de hoy, de la importancia de utilizar para los simbiotes un pincel o un estilógrafo con punta de pincel. Ahora sí ya nos ponemos muy fácilmente, fíjate, de una forma muy sencilla, a generar con este punta de pincel, con este estilógrafo punta de pincel, todos los elementos ahora sí de la sangre. Esto es importante, cuidar estos pasos. O sea, primero sombrea los músculos, primero haz toda la parte de músculos,
Luego yo te recomiendo que lo colorees en rojo. A mí en lo personal me ayudó mucho, me ayuda a dimensionar mejor dónde sí y dónde no tengo que poner la sangre. Y ahora sí, ya teniendo las sombras de los músculos y de rojo el personaje, hasta el final ya empezamos a poner todo el detallado de los simbiotes, tal y como lo platicamos, tal y como lo vimos hoy en este programa, en este episodio número 100 de Echando Trazos. Entonces, como te puedes dar cuenta, ya con esta punta del pincel se vuelve muy sencillo todo este tema de lo que viene siendo el simbiote. La realidad es que si lo hicieras con un estilógrafo tradicional o ahora sí que sin esta punta de pincel, será muy tardado y no quedaría igual. Acuérdate que aquí es importante que quede este efecto como de líquido, esta sangre como líquida, este simbiote como líquido que está en movimiento, y es muchísimo más fácil lograr este efecto por medio de esta punta de pincel o tal cual pincel a la hora del entintado. Como te puedes dar cuenta, este último paso es el que finalmente está ahora sí que definiendo por completo a nuestro Carnage, dándole ahora sí ya el diseño final que estábamos buscando de esta combinación de sangre y de simbiote. Y ahora sí, pues estamos listos, los últimos detallitos, poniendo ya los últimos detallitos de nuestro Carnage, un poquito más de estos elementos. Ahora sí que puedes tú ir controlando qué tanto quieres los efectos de sangre, los efectos del simbiote, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, dependiendo también qué tan dramático quieres que quede tu personaje. Y bueno, pues ya prácticamente con esto estamos finalizando esta ilustración, ya listos para meterle la firma a nuestro Carnage en este episodio número 100 de Echando Trazos. Bueno amigos, así ya quedó lista mi ilustración original de Carnage en mi episodio número 100. Y bueno, ¿quién de ustedes será el ganador de mi original? Será la primera persona que conteste correctamente aquí abajo en mi muro de comentarios a la siguiente pregunta. En esta ocasión la pregunta será para un verdadero fan, pero para un verdadero fan de mi canal Echando Trazos. Mencióname en mis 3 primeros programas de Echando Trazos cuáles fueron los 3 primeros personajes que dibujé. Y bueno amigos, un jueves más Echando Trazos que se nos está terminando, pero bueno, no quiero despedirme todavía de este programa número 100 sin antes decirte que te voy a dejar esta ilustración, este Venom, en un link de descarga para que puedas descargarlo, imprimirlo, practicar todo el proceso de entintado y que además obviamente dibujes al mismísimo Carnage. Y bueno, no te vayas a perder por nada del mundo mi siguiente jueves, mi siguiente programa, que se suponía que el próximo 30 de abril se iba a estrenar una de las más grandes y esperadas películas de Marvel Comics en el año, y tristemente no va a ser así, pero no te preocupes porque yo sí la voy a dibujar. Dibujo a Black Widow. Además el tema será cómo dibujar el rostro de una mujer. Echando Trazos con Fers.